Bueno, pues dejamos al perrito que ladre, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Bueno, pues hace poco estuvimos en un evento, ¿verdad? Un evento muy chulo, muy divertido. Y seguimos teniendo ese problema para grabar en los eventos. No para grabar, sino para grabar un vídeo durante el evento, porque a los eventos no se va a otra cosa que no sea socializar. Entonces, socializar y grabar a la vez es difícil. Es complicado. Entonces, pero significa que tenemos mucho material grabado en distintos eventos, así que vamos a aprovechar para contaros en este vídeo en qué consiste un evento, qué es un evento de geocaching. Lo básico de un evento es que es una reunión de geocachers, pero una reunión, llamémosle oficial. Desde luego no tiene por qué ser oficial, podemos quedar los geocachers sin necesidad de publicarlo en la web de geocaching.com, pero en ese caso es un evento oficial. Se publica en la web como un caché más, de hecho se llaman caché evento, ese es el nombre oficial real de los eventos es caché evento. Se considera como un caché más, cuenta como un encontrado si asistes a uno, pero tiene unas particularidades. No solamente es una reunión, sino que se celebra en unas coordenadas concretas y en una hora determinada. Y tiene también una duración limitada, el mínimo es media hora para los eventos normales. Ahora os explicamos lo que es un evento normal. Y a partir de ahí puede durar varias horas y bueno, depende del tipo de evento. Hay una gran variedad. En primer lugar tenemos el evento normal, que se llama así evento y tiene este logo que os ponemos en la pantalla y que consiste en eso, en una reunión de geocachers en unas coordenadas y a una hora concreta y que tiene una duración mínima de media hora. ¿Y qué se hace en ese evento? Pues charlar, sobre todo. A Lola los disfruta muchísimo. Yo, que soy un poco asocial, pues me gusta menos el estar hablando, pero Lola lo disfruta muchísimo. Intercambiamos cositas de intercambio. Claro, los objetos de intercambio es una cosa que se aprovecha mucho. Los rastreables es un sitio ideal para intercambiarlos porque pasan de mano de un geocacher a otro y entonces evitas que se pierdan. Sí. Entonces es lo típico que se hace. A veces se firma en un libro de registro, como en un caché, pero no es obligatorio. En un evento no hay por qué encontrar un libro de registro para firmar. Eso no es obligatorio. ¿Y cuánta gente puede participar? Pues todo el que quiera. Pues todo el que quiera. Y los muggles son bienvenidos también. Sí. Y es el punto ideal para encontrar a nuevos amigos geocachers que no os conocéis de la zona. Entonces esos eventos normales se suelen celebrar cerca de la ubicación de otros geocachers. Entonces, pues si tienes uno cerca de tu zona, ahí en ese evento lo que vas a conocer es a geocachers de tu zona, con lo cual ya se establecen relaciones de amistad y se pueden planear aventuras juntos, asistir a otros eventos juntos. Es el punto inicial, un evento normal cerca de tu zona. Pero si empieza a aparecer mucha gente, más de 500 personas, eso ya no se llama un evento, ya no es un evento normal, sino que se llama un mega. Los megas son eventos en los que participan más de 500 personas, hasta 5.000. A partir de 5.000 tienen otro nombre, es un giga. Como os podéis imaginar, en un evento de 500 personas o de 5.000, pues no se pueden hacer las mismas cosas que en un evento normal más pequeñito. Por ejemplo, estuvimos en el evento este normal que duraba un día. Fuimos a unas coordenadas. Sí. Que es donde nos quedamos. Ahí tuvimos un desayuno. Sí, allí nos dieron un desayuno con torrijas. Con torrijas, que estaban riquísimos. Es lo típico de esta época del año aquí en España. Claro, allí intercambiamos los tracables que llevábamos. Los rastreables. Y también firmamos en un libro de registro, que como ya hemos dicho no es obligatorio, y nos dieron unas acreditaciones con nuestros nombres para que nos conociéramos los que no nos conocíamos. Y ese es el evento que duraba no me acuerdo si media hora o una hora, en unas coordenadas concretas. Las actividades que hicimos después ya no forman parte del evento oficial. Sí. En este caso lo que nos fuimos es a un refugio de burritos, que a Lola le hacía mucha ilusión. Bueno, la verdad es que a mí también. Sí, allí estuvimos abrazando a los burritos, nos contaron la historia y demás. Sí, porque estuvo muy agradable. Sí, porque lo que hicimos fue visitar un refugio de burritos que estaban recuperados, que estaban en mal estado, mal cuidados, y entonces pues los han recuperado y los tienen allí en un sitio donde pues organizan visitas pues eso, para mantener un poco la actividad.
Y puede ser esto, o puede ser visitar un museo, o puede ser una ruta para buscar cachés. Pero eso ya fuera del evento oficial, porque lo que es en el evento oficial no deben estar pensados para buscar cachés. Suena un poco paradójico, pero es así. En un evento oficial, en esa media hora, 1 hora o 3 horas que dure el evento, no se puede dedicar uno a buscar cachés. Es para socializar. Pero una vez que se ha terminado el evento oficial, ya uno puede hacer otras actividades que puede ser, pues eso, una ruta para buscar cachés, que eso sí que habéis visto algún vídeo en el que hacemos eso, quedamos en un sitio y a partir de ahí pues hacemos una ruta o lo que sea. Y en el caso de los megas y los gigas, pues claro, son mucha gente. Son mucha gente, entonces no podemos estar todos a la vez en el mismo sitio. En todos los sitios. Entonces siempre hay planteadas distintas actividades extra fuera del evento, que pueden durar un día o pueden durar un fin de semana o 3 días. Eso ya entra dentro de lo que aparece en el listado del evento. Por eso, un consejo importante es que cuando vayáis a asistir a un evento, leáis bien el listado para ver cuáles son las actividades y cuándo se van a desarrollar. Sí. Y sobre todo en qué consisten, porque nos ha pasado muchas veces, ¿verdad? Sí. Que se plantea un evento de geocaching en el que nos reunimos en un sitio para empezar luego una ruta de montaña un poco complicada y claro, aparece gente que no se ha leído bien el listado y no están preparados para hacer ese tipo de actividad. Entonces, que tampoco son obligatorias. No, porque esas actividades no son obligatorias. Lo obligatorio para firmar el evento como asistido, que no he encontrado, es esa media hora o 1 hora o lo que digan que dure el evento. Ese es el momento en el que uno tiene que ir para firmarlo como encontrado, en principio. Y bueno, ¿y cómo se firma? Se firma en la app como cualquier otro evento. Tú vas a la app, encuentras la ficha del evento y te da la opción de registrarlo no como encontrado, sino como asistido. Y ahí uno escribe, pues bueno, lo que le ha parecido el evento, que si se lo ha pasado bien, ha conocido a otros geocachers, etcétera. Y aparte de los eventos normales, los megas y los gigas, hay otro tipo de eventos que son los CITOs, que son las siglas en inglés de Cache In, Trash Out. Es decir, caché dentro, basura fuera, que son eventos organizados para realizar algún tipo de actividad medioambiental. Por ejemplo, este evento que hicimos de los burritos podía haber sido un CITO perfectamente. Sí. Pero también lo puede ser el dedicar a hacer una ruta en la que a lo largo de ella se va recogiendo basura que haya y colaborar con el medio ambiente. Pero vamos, los hay de muchos tipos. Hay algunos en los que hemos hecho casitas para pájaros, para murciélagos, comederos para pájaros. Hemos hecho, casitas de insectos. Casitas de insectos, casitas para eso, los murciélagos. Bueno, cualquier tipo de actividad en favor del medio ambiente, de la naturaleza, y lo de válida. Plantar cositas. Hacer las bombas de semillas. Hacer bombas de semillas, hemos hecho muchas actividades de estas en los CITOs. Entonces, pues bueno, ese es otro tipo de evento que también tiene su logo especial, su icono, que es diferente del normal, el del mega y el del giga. Ahora aquí os ponemos los 4 para que veáis la diferencia. También a lo mejor podéis encontrar como eventos especiales que realmente no lo son los GIF, por ejemplo. Son los eventos que se celebran para mostrar las películas que han sido seleccionadas en el Festival Internacional de Cine de Geocaching. Suelen ser eventos normales, pero también a veces pueden ser megas. Ha habido algunos megas dedicados al GIF y esos no es que tengan un logo especial porque utilizan el del evento normal o el del mega, pero esos puedes conseguir un souvenir si asistes a uno. Entonces, solo si asistes a un evento de este tipo es cuando obtienes el icono, el souvenir de los GIF. Pero en realidad es un evento normal o un mega, como mucho. Bueno, pues esto es lo básico de los eventos y lo fundamental. Os recomendamos que asistáis a alguno, porque una vez que asistís al primero y tenéis una buena experiencia, se os abre un abanico de posibilidades porque empezáis a conocer a otros compañeros geocachers y empezaréis a hacer actividades juntos, asistir a eventos juntos, etcétera. Eso sí, recomendamos asistir en primer lugar a un evento de los de tipo normal, de los pequeñitos y cerca de vuestra zona. Sí, porque si no es un poco apabullante. Sí, los megas y los gigas son eventos con muchísima gente
Sí. Y si no conoces ya a gente previamente, te puedes Sí. encontrar muy aislado. Sí, y te un poco pueden- solo, Sí, te a puedes, pesar de la gente. a pesar de que haya mucha gente, te puedes encontrar un poco solo. Desde luego conocerás a gente, pero es más complicado que en un evento más pequeño, sí. más localizado, Es como más familiar. más familiar, efectivamente. Entonces os recomendamos que asistáis a un evento normal y ya a partir de ahí en adelante. Y no os volváis locos cuando asistáis a un mega por primera vez, porque suele haber muchas actividades simultáneas prácticamente y queréis estar en todas partes Sí. a la vez y es muy Muy complicado. complicado. Puede resultar una experiencia frustrante. Pues nada, esperamos que os haya sido útil, hayáis entendido en qué consiste un evento y que os Y que, animéis que os animéis a asistir a alguno. Exacto, Deseando veros ya. eso es. Hace poco en Los Burritos conocimos a un nuevo Es verdad. geocache. Estuvo muy interesante, porque además así sabes dónde él pone sus caches también y entonces como que amplías un Sí, poco Efectivamente. la zona de búsqueda. Pues nada, ya con esto y un bizcocho ya nos vemos en el Próximo próximo episodio. episodio. Hasta pronto. Chao. Adiós.